Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en La Espaillat número 86. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco para tratar temas súper interesantes. Estamos en un nuevo mes y en un nuevo tema, así que muchas cosas vamos a estar tratando durante todo este mes de agosto. Conmigo está hoy el pastor, mi querido amigo Ismael. Ismael, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Amén. Dios te bendiga, Alvin. Amén. Un placer amén. verte, estar aquí con ustedes, compartiendo aquí en su programa Mundo Cristiano. Qué bueno que estás aquí, Ismael. Ismael y yo no hemos ensayado nada. Ahora mismo cuando entramos fue que le comuniqué el tema que vamos a... Pero como siempre las conversaciones entre Ismael y yo son conversaciones amenas que surgen espontáneamente. Ismael, una pregunta, porque vi que estabas en una cumbre en El Salvador. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, sí, esta semana estábamos en El Salvador en una gran cumbre de liderazgo, donde ahí estuvimos gran parte de los países de Centroamérica, como cabeza principal el obispo Benjamín Félix y nuestro supervisor general Tim Kohler. Y allí estuvimos hablando acerca de temas misionales. Gloria a Dios. Muy importante para estos tiempos, poder nosotros fortalecer esa comisión que Dios nos entregó a la iglesia referente a lo que es la misión de Dios de la iglesia en el mundo de hoy. Varios países representados y muchos dominicanos allá también. Muchos dominicanos. Creo que tuvimos allá un total de 850 participantes, congresistas, sí. Y creo que de nuestro país habíamos alrededor de unos 40. Gloria a Dios. Participantes. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Yo me perdí esa. Le decía a alguien que me llamó, me dijo, ¿tú no estás aquí en la cumbre? Digo, no, me la perdí, pero dentro de 2 años por allá nos veremos. Sí, sí, sí. Porque no me gusta perderme las actividades de liderazgo. Bien, antes de entrar en el tema de hoy, amados hermanos, quisiera recordarles algunas informaciones de la casa. Los domingos estamos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 nuestro servicio de acción de gracia al Señor. Pero este domingo que viene, el servicio no será a las 11 de la mañana, sino que será a las 6 de la tarde porque es servicio evangelístico. Servicio evangelístico a las 6 de la tarde, así que los invitamos a ustedes que nos están viendo y escuchando por esta su emisora Radio Ben. Los martes tenemos verdades bíblicas, estamos tratando unos temas jugosísimos todos los martes. Sobre las falsedades, diferentes movimientos que se han levantado en la historia de la iglesia y han sido movimientos detectados como falsos. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración a Dios y los sábados los jóvenes se reúnen en sus actividades de liderazgo, sus actividades hacen una especie de culto, estudios bíblicos, todos los sábados a las 6:30 de la tarde. El día de hoy vamos a hablar de la iglesia como columna y sostén de la verdad. Y hay ciertas cualidades, Ismael, que deben poseer una iglesia que se declara como columna y sostén de la verdad. Por ejemplo, una iglesia que dice ser columna y sostén de la verdad debe tener como fundamento, número 1, la palabra de Dios. Debe ser una iglesia cristocéntrica, debe ser una iglesia comprometida con una sana doctrina, debe ser una iglesia vigilante en contra del error, porque también se nos llama a eso. Debe ser una iglesia con un testimonio santo, debe ser una iglesia con una unidad en la verdad, una iglesia evangelizadora, una iglesia defensora de su fe, debe ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo y por último debe ser una iglesia discipuladora. Y aquí es donde surgen algunas preguntas que me gustaría conversar con Ismael. Si la iglesia no sostiene la verdad, entonces ¿quién lo hará? Es difícil ahí porque entonces es el peligro que precisamente el apóstol Pablo
advertía a Timoteo. Exacto. Donde le decía, por si yo tardo, debes de mantenerte en el apoyo de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Exacto. Entonces, cuando describe a la iglesia como una columna, está diciendo también que tiene que ser una iglesia que manifieste estabilidad. Exacto. Una iglesia que manifieste visibilidad ante un mundo en confusión. Que no sea una iglesia de doble ánimo. De doble ánimo. Una iglesia, como nosotros decimos, casualmente nuestro tema, una iglesia relevante en la comunidad. Exactamente. Que lo relevante, oiga bien, relevante no es que sea la iglesia más bonita, no es que tenga la iglesia aire, no es que tenga la iglesia silla, aunque todo eso es importante. Sí, claro, porque hoy se ha entendido que una iglesia que causa un impacto visual ante la sociedad es una iglesia que la gente le gusta asistir, sí, que llama público, pero aquí es donde que se le van los ojos a la gente, sí, con lo que ve adentro. Exacto, pero aquí es donde va la pregunta. ¿Es una iglesia de doctrina sana? Ahí es donde precisamente la palabra de Dios lleva a la iglesia. Y ahí comparto mucho la idea o la visión de nuestro supervisor nacional cuando él se refiere en parte a esto. Él hace mucho énfasis en una iglesia que puede estar quizás no con una buena estructura de un templo físico, exacto, un edificio, pero que sí tiene el sostén de la verdad. Y esto es lo que realmente la hace ser relevante cuando ella puede compactar con la comunidad. Entonces, si la iglesia no es la que sostiene la verdad, ¿quién más lo haría en este mundo? Por eso es que la iglesia pasa a ser la columna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo en su oración en Juan 17, que la palabra de Dios era la verdad, tu palabra es verdad, y en su oración decía, Padre, santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad. ¿Para qué? Para que cuando la iglesia se junte como tal, sea una expendedora de la verdad de Dios. Y no solo que hable de la verdad de Dios, sino que viva esa verdad. Porque una verdad que no nos transforma no es una verdad realmente. Hay cosas que tú lo escuchas como verdad, pero si no hacen un cambio, porque la verdad tiene esa intención transformadora. Sí, cuando a ti se te dice una verdad en la cara, a veces te duele, a veces te ofende y a veces hasta te avergüenza. Pero ¿por qué te avergüenza? ¿Porque es verdad? No, te avergüenza porque eso que te están diciendo, tú debiste adaptártelo a ti hace mucho tiempo y eso es lo que trae vergüenza. Wow, sí, alguien me lo dijo anteriormente y debí adaptarlo. La iglesia está para hablar de Jesucristo como mensajera, no el mensaje, sino para hablar como de Jesucristo como mensajera. Y si ella está hablando de Jesucristo, entonces está sosteniendo la verdad que el mundo necesita. Y ahí entra otra pregunta. ¿Cómo puede la iglesia ser columna de la verdad si no tiene como base la palabra de Dios? No hay forma de sostener la verdad si no tiene como apoyo la palabra. Porque hay muchas iglesias al día de hoy que se levantan todos los días, cantidad de iglesias, pero hay muchas iglesias que su base no es la palabra de Dios, sino lo que dice el apóstol o lo que dice el profeta o lo que dice el pastor. Su propia verdad. Tienen su propia verdad. Entonces, tu propia verdad no es la verdad generalizada. Exacto. No es la verdad absoluta. Tu propia verdad es tu propia vivencia. Y eso tarde o temprano se cae. Ok. Mira qué bueno. Tarde o temprano se cae. ¿Por qué? Porque es perceptiva. Claro, cuando la visión de una iglesia está enfocada en un hombre, ¿qué va a pasar? El día que ese hombre desaparezca. Ay, santo, que lo he visto. El día que ese hombre fracase o el día que ese hombre muera, esa verdad se cayó ahí. Por eso es que la iglesia no puede estar basada en la verdad de un hombre, en el conocimiento de un hombre, en la inspiración de un hombre. Tiene que estar basada en la inspiración de Dios. O en el testimonio de un hombre. Exacto. Por eso el apóstol Pedro decía, cuando contaba sus testimonios, Pedro decía, nosotros vimos al Señor transfigurarse delante de nosotros y oímos la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien mi alma se complace. Pero Pedro, paso seguido, dice,
pero ustedes tienen la palabra profética más segura a la cual deben prestar atención. Entonces, aquí entra la otra pregunta que va muy en línea con la pregunta anterior. ¿Qué clase de verdad estamos sosteniendo si hemos dejado de predicar a Cristo como el centro? Ay, eso ahí, en esa parte que tú acabas de mencionar, cuando nosotros dejamos de concentrarnos en esa estructura que precisamente el mundo de hoy, la iglesia que no tiene esa visión, porque se está dejando a veces llevar de algunas corrientes que existen, que hemos visto muchos movimientos que se han ido en esa dirección, sí, y al final lo hemos visto caer. Sí. Entonces, si la iglesia no se envuelve en eso, si la iglesia no se conecta en ese espíritu, tarde o temprano, ella va a caer en eso mismo que han caído esos otros ministerios, esas otras denominaciones, que tristemente, que no es el deseo de uno, porque uno no se alegra de esto, porque al final de todo son nuestros hermanos. Exactamente, sí. Pero se han dejado conducir erróneamente porque se han enfocado en el ser humano, en la personalidad humana, y se han olvidado de la doctrina de Dios, del apoyo de la verdad, que es la palabra. Y eso es lo que precisamente Dios quiere que nosotros en este tiempo no nos salgamos de ahí, que nosotros no nos confundamos, porque hay mucho sensacionalismo, hay muchas estrategias humanas, hay gente que tiene su sazón, hay gente que se le pega a todo el mundo. Que llama público, tiene un poder de conocimiento terrible, y la gente a veces se ciega tanto que a veces ve un error y lo pasa como bueno, porque no, lo dijo mi apóstol, lo dijo mi pastor. Ahí acabas de mencionar una tecla muy sensible, porque el día de hoy hay gente que está liderando iglesias que pretende que ellos son los salvadores de la... Exacto. Que si ellos no están, pues la iglesia se va a caer. Sí. Si ellos no están, y tú ves que toman parte en todo, me estoy refiriendo al servicio. Debemos entender una cosa, nosotros estamos para capacitar la iglesia. Y déjame decirte algo, tristemente hemos visto en los últimos tiempos que las iglesias que tienen ese tipo de norte, a veces el líder comete un error, y fracasa, sí, claro, y la iglesia como quiera se lo aplaude. Sí. Y lo ve, claro. Él no cometió un error, eso no fue una falta. Claro, no y está defiende aquí, la falta. Claro, no está aquí para juzgar la iglesia, pero... Y eso era algo que yo hablaba en la escuela dominical la semana pasada, porque a veces nosotros entendemos mal el término de juzgar. Cuando tú estás declarando por tu vida lo que tú eres, a ti no hay que juzgarte, tú mismo te estás juzgando, porque Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, si yo veo que tú lo que estás dando es mango y yo te digo, mira, tú estás dando mango, yo no te estoy juzgando. No, hermano, es que eso es lo que tú estás revelando. Claro. Si yo soy llamado, y quiero que los hermanos y amigos que están del otro lado de las pantallas o del otro lado de la radio entiendan esto. Si yo, amados hermanos, estoy produciendo un fruto que no es el fruto llamado por la palabra de Dios que yo debo producir, entonces toda la verdad, no es que la verdad se cae, es que toda la verdad que yo digo poseer se cae en mí. Y esa verdad entonces era una verdad no objetiva, sino subjetiva. Era una verdad que yo decía que era verdad, pero realmente yo no vivía esa verdad. Y es ahí donde la Biblia dice que la iglesia no solo debe de guardar la verdad, sino que también la iglesia debe de proclamar la verdad. Exactamente. Porque a veces la conocemos, pero no la practicamos, no la proclamamos. Exactamente. Mira, hay una pregunta aquí muy interesante, me parece bastante interesante. ¿Puede una iglesia ser firme en la verdad si tolera la falsa enseñanza por amor o por unidad? No. De hecho, el libro de Apocalipsis le da duro a eso. Ok. Y el mensaje a las 7 iglesias. En el mensaje a las 7 iglesias. Que toleran a una Jezabel y mira a los nicolaitas. Y la suben al altar. Ignoran eso sabiendo que está mal. Eso es
algo que la iglesia y los líderes de hoy, que somos la parte principal, Exacto. lo que estamos llamados a defender el altar, a defender la moral de la iglesia, porque déjame decirte que a veces hay muchas cosas que suceden en la iglesia que la gente de abajo ve que está mal y se queda tranquilo. Se queda tranquilo y no confronta eso. No confronta eso. Pero tú, pastor, tú líder de la iglesia, tú eres el que tiene que darle la cara a eso. Lo que pasa es que a veces decimos, no, es que a paz nos llamó el Señor y yo prefiero... No, espérate, también la Biblia nos dice que contendamos por esta fe. Claro, claro. Yo no puedo dejar que nadie se suba ahí a hablar en contra de mi Señor, de mi Salvador, o a decir falacias y yo aplaudírselo o quedarme como que nada está pasando. Por eso es que el pastor de este tiempo tiene que ser responsable. Hay muchas cosas que tú vas a enfrentar que a la gente no le va a caer bien. Exacto. Pero tú tienes que enfrentarlo. No, y a veces corregir en el acto. Sí, a veces tú tienes que corregir. Y hay cosas que tú sabes que en tu corazón como pastor, a ti dice, oye, humanamente yo no quiero hacer esto. No, y al pastor le duele. Es que al pastor le duele. Le duele todo. Y en lo humano tú quisieras a veces quitarte el traje. Yo no quisiera hacer esto, pero es que esta es mi función y tengo que hacerlo. Mira, hay un punto aquí que refleja esto. Por ejemplo, cuando una oveja está brincando mucho y me está sacando las otras de del confort del redil, y esa oveja está brincando, un pastor de manera normal, ¿qué es lo que hace? Le parte una pata a esa oveja brincona. Una oveja que está molestando a las demás y que está moviéndose allí y brincando allí. El pastor, de manera natural, para conservar la paz en el pueblo, sí, le parte la pata a esa oveja. Ojo, estoy hablando en el sentido del pastorado. Claro. Ahora, ¿tú crees que al pastor le duele? ¿Tú crees que al pastor no le duele partirle la pata a esa oveja? Claro. ¿Tú crees que él no se entristece? Claro. Y él no quisiera hacerlo. Yo viví eso, Alvin, en mis primeros años pastorales, en el año 2009. Yo viví eso y fue una experiencia dura para mí, pero dije, yo prefiero quebrar esto aquí. Exacto. Y no que me dañen un rebaño. Exacto, por amor a Cristo y por amor a la gente que Cristo salvó. Por amor a Cristo, porque el pastor tiene que tener en sus momentos determinados el coraje, sí, y la valentía, que por eso es que siempre el pastor va a ser criticado, sí, siempre claro, va a ser golpeado, claro. Y hay gente que va a decir detrás del escenario, no, pero si fuera yo lo haría así. No, eso eres tú de ese lado. Ahora ponte de este lado para que tú puedas ver lo que ve un pastor, porque es muy fácil juzgar a un pastor cuando tú no eres pastor. Exactamente. Aquí entra otra pregunta muy interesante aquí. ¿Qué testimonio damos nosotros al mundo si nuestras vidas contradicen lo que enseñamos? Mira, cuando nosotros, nuestro testimonio contradice lo que nosotros enseñamos, lo que estamos hablando es puro disparate. Sí. Es una ridiculez, porque al final la Biblia la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo, revela ante el mundo quiénes nosotros somos. Exactamente. Y entonces la iglesia ante el mundo, la Biblia dice que ella es una luz sobre una ciudad en un monte alto. Exacto, para que alumbre a todos. Alumbre a todos, que no se puede esconder. O sea que la misma comunidad sabe lo que alumbra esa iglesia en su comunidad. Por eso vuelvo, por sus frutos. Si es luz o es oscuridad. Claro, por tus frutos te conoceréis. Si tú andas diciendo que tú eres un hombre de Dios y que el Señor te ha cambiado, pero la gente no logra ver esa transformación, ese cambio, la gente te va no es que te van a juzgar, eso no es juzgar. La gente simplemente va a hablar lo que está viendo en ti. Está viendo. La gente va a hablar lo que te está viendo en ti. Tus propios hechos, tus propios actos son los que te condenan. Tú solo eres que te condena, nadie te está condenando. Entonces, estamos llamados de manera obligatoria e intencional a manifestar la verdad. Cuando somos entes de verdad, la gente que ame a Dios va a querer ir a donde se está predicando una verdad. Fíjate que eso sucede a diario, porque nosotros lo vemos, el mundo mismo nos califica y dice, a esa iglesia yo no me convierto, ahí yo no me congrego. Cuando yo me convierta a Jesucristo, la gente tiene ya exactamente la iglesia donde va a ir. Exacto. Antes de convertirse, el que no está en la iglesia, el que no le sirve a Dios, ya él tiene la iglesia en la mira,
Pero ¿cuál es la que él tiene en la mira? Aleluya. Es la que Aleluya. representa la columna y el apoyo de la verdad. Exacto. Y cuando esa comunidad no tiene esa iglesia en esa posición colocada, entonces nosotros tenemos que poner una luz hacia adentro. Exacto, una A ver, introspección. ¿qué está pasando con nosotros? Exacto. Porque ¿cómo es posible ¿Qué los demás están mirando en mí? La pregunta Sí. que Jesús le hizo a los Oye, discípulos. yo estoy en el Ingenio Porvenir de San Pedro de Macorís y la gente se convierte y se va para Miramar. Pero ven acá, si esa iglesia te queda una esquina, dos esquinas, ¿Qué está pasando aquí? esa iglesia tiene que revisarse y hacer una introspección dentro, a ver. Mira, y tú has tocado un punto ahí, porque es muy común esto, que la gente de al lado de la iglesia son enemigos de la iglesia. Sí, sí. Entonces, aquí no es porque la gente odia a Dios, sino porque la iglesia no está manifestando en su entorno, y ahí es donde viene. Ustedes tienen que ser testigos primero en los que están cerca. Sí. La iglesia tiene que curar su testimonio en los que están cerca para después salir más lejos a predicar. Mira, esto es una fibra tan fuerte porque que tú dices de congregarte a 10 kilómetros. Sí. Cuando al frente a tu casa. Cuando al frente de tu casa está una iglesia de tu mismo concilio. Exacto. Oye, Un mensaje tú. Yo como pastor, yo tengo que decir, pero bueno, aquí hay que revisar algo. Exacto. Hay que revisar con lupa qué está pasando. 10 kilómetros, 15 kilómetros. Y tú tienes la iglesia está ahí. un salón de tu casa con cama, Y con le aire pasa hasta acondicionado. 20 iglesias por encima. Y tú dices, pero aquí algo debe de estar pasando. Está buena la imagen. Hay una última pregunta, Ismael, porque el tiempo se nos ha venido encima. Cada vez que nos juntamos es así. Miren, Ismael, a su esposa Stephanie, mi esposa Daisy, siempre nos juntamos con Yaira, con José Luis, a comernos unas patitas. Y el café que no se queda. Y ese café que no se queda. Tenemos que hacer eso, Ismael, Sí, porque sí, sí. yo estuve fuera del país, tú estuviste fuera del país, después de eso no nos hemos juntado. Así que, Stephanie, si estás escuchando esto, háblate con Yaira para que organicemos eso. Una pregunta aquí. ¿Es posible ser columna de la verdad sin conocer y sin amar esa verdad? No, no es posible. Tú no puedes hablar de lo que tú no conoces. Ok. Y tú no puedes inspirar a otros de lo que tú no estás convencido y de lo que tú no amas. Cuando tú amas algo, ¿se nota en ti que tú amas ese algo? Claro, eso se evidencia en la forma en que tú lo proyectas, en la forma que tú lo introduces a la gente. Otra pregunta. Cuando una gente predica, ¿se puede notar desde este lado si tú realmente crees en lo que está predicando? Claro, el mismo Espíritu Santo va a traer convencimiento de lo que tú estás diciendo. Sí, pero aparte de que, imaginémonos que no tenemos al Espíritu Santo y alguien me está contando una historia. ¿Yo puedo darme cuenta si verdaderamente tú crees en eso que está contando? Sí, claro que sí. Fíjate que eso es como... ¿sabes? Yo tengo mucha experiencia en la mercadotecnia por muchos años y cuando tú estás vendiéndole un producto a la gente sabe si tú estás seguro de lo que tú estás vendiendo. Y si tú lo consumes también. Y si tú lo consumes, la gente sabe. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros estamos proyectando la verdad de Cristo. La gente sabe si nosotros estamos convencidos de lo que estamos presentando. Exacto. Y creemos en eso. Exacto, porque hay una vivencia que se manifiesta en mi cuerpo, Sí. microexpresivamente, que a veces nadie se da cuenta, ni yo mismo me doy cuenta, pero lo estoy contando con un sazón, con un gusto, Sí. como que yo estoy viviendo y como que yo he probado. Y lo ahí estoy es que la diciendo. gente cree en eso. Exacto. Cuando nosotros proyectamos la verdad de Cristo y lo tenemos primero en el corazón. O sea, yo no puedo hablar de lo que yo no estoy convencido, de lo que yo no creo, de lo que yo no estoy enamorado. Fíjate bien. Exacto. Tengo que enamorarme de eso para poder convencer a la gente. Y fíjate que nosotros siempre tenemos una visión. Es imposible que nosotros podamos convencer a la iglesia y empoderarla de una visión si nosotros primero no estamos convencidos.
Esa es una gran verdad. Mire, el tiempo se nos vino encima porque conversaciones como esta hay que tenerla de vez en cuando y sobre todo tratando este tema de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Gracias, Ismael, por estar conmigo en este día. A ustedes que están desde sus casas, desde sus radios, desde sus vehículos, gracias por conectarse a nosotros. Le quiero recordar que en YouTube puede ir a Mundo Cristiano IDP y también en Spotify, allí estamos. Dele a la campanita y suscríbase para que todos los días le lleguen las notificaciones. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero decirle a la iglesia que una iglesia sin verdad, una iglesia que no conoce su verdad, pierde su identidad y pierde su poder. Cerramos con eso. Dios bendiga. Dios le bendiga.